estamos celebrando la resurrección de Jesús, ¿sí? Un hecho histórico que va a marcar la historia de la humanidad, que va a marcar la vida de la iglesia, la vida de gente que en aquel momento tuvo que enfrentar la muerte de Jesús como personas humanas que eran igual que nosotros, teniendo delante de sus ojos el horror de la muerte en una cruz, sabiendo que era la muerte más sangrienta y espantosa que podía sufrir una persona. Algunos la juzgaban como merecedora de los peores hombres o mujeres que podían estar haciendo algún daño, pero jamás pensar que ese Jesús iba a tener que pasar por esto. Y la iglesia de Dios en aquel tiempo, compuesta por sus discípulos, por gente que le seguía, fue duramente atacada, digamos, por esta acción diabólica, satánica de la muerte, de matarlo de esa manera, aunque iba a cumplirse la palabra de Dios. Pero la gente espantada, los discípulos especialmente se habían escondido. Había un discípulo amado, un hombre al que Dios iba a levantar como el primer pastor, el apóstol Pedro, que lo había negado 3 veces y lloraba amargamente en los rincones, ¿no es cierto?, por lo que había ocurrido. Y llega ese momento de la resurrección que va a pulverizar ese espíritu, ese sentimiento de dolor, de depresión, de muerte que gobernaba en la iglesia de Dios. Y nosotros, que tenemos el conocimiento de lo que pasó en la historia, quizá tengamos una mirada un poco más simple de la situación, ¿no? Porque decimos, bueno, pero Jesús resucitó, los discípulos después lo encontraron, pero esos momentos, como lo relataba el pastor cuando estábamos con la Santa Cena recién, esos momentos previos a la muerte del viernes, del sábado, fueron momentos muy oscuros para la iglesia, muy oscuros. De repente la iglesia se habrá planteado, ¿para qué estamos? ¿Para qué vivimos tantas cosas? Hay unos discípulos que camino de Emaús decían hace 3 días que esto ya pasó y no había esperanza ni expectativa de nada. Y este dolor que la gente que vivió en ese momento, quizá lo podamos nosotros de alguna manera sensibilizar con los seres amados que hemos perdido nosotros. Quizá, y no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero te llevaría a ese recuerdo por aquella persona que amada estaba a nuestro lado y que se fue de este mundo. Y probablemente hoy la recordemos con dolor, que deja un vacío que nada puede llenar y lo guardamos como grandes recuerdos de la vida, pero esa persona que se nos fue nos dejó un dolor muy grande y que va a perdurar. ¿Por qué? Porque así es el amor es sufrido. Y ellos amaban a ese Jesús, pero en ese momento vivir la muerte, imagino, porque eran personas como nosotros, habrán quedado marcadas en el dolor. Sobre todo porque Jesús no solamente era un ser amado, sino que además era la esperanza de una vida nueva, de una vida que iba a dar vuelta a toda la humanidad, pero que en ese momento ellos la pretendían, pero pensaban que se había frustrado. Esos sentimientos de dolor estaba en esa iglesia cuando la resurrección se aparece delante de ellos como un evento histórico que va a transformar, reitero, la humanidad y partirla en 2. Esa experiencia de repente del que estaba muerto, ver que está vivo, va a cambiar la perspectiva, como tendría que también cambiar la perspectiva de nuestra propia vida. Porque a veces, como iglesia de Dios, como personas que amamos a Dios, a veces me duele cuando hay personas que se sienten vencidas y derrotadas por problemas que creen que no pueden superarse, por circunstancias de la vida que por ahí se suman y hacen que como iglesia, como personas integrantes del pueblo de Dios, seamos personas timoratas, inseguras, inestables, que dependemos de un resultado, que dependemos de un consejo, que alguien haga algo por nosotros, en lugar de ir y avasallar, ¿no es cierto?, al enemigo, como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si pudiéramos comprender, una vez un autor decía, que la iglesia de Dios pueda comprender lo que significa la victoria sobre la muerte, seguramente se cambiaría la perspectiva de la iglesia en los tiempos que vivimos. Y esto es lo que queremos rescatar en ese momento histórico. Vamos a leer en Juan capítulo 20, de versículo 1 al 9. Después vamos a mostrar unas imágenes que me regaló un hermano acá, Juan Carlos, que fue oportuno. Dios te dio esa. Ahora vamos a ver. Bueno, no quiero adelantarme. Dice acá, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio con suma sorpresa, imagínate, quitada la piedra del sepulcro.
Entonces, ¿qué hizo ella? Corrió y fue a Simón Pedro, el Pedro que estábamos hablando recién, que iba a ser el primer pastor de la iglesia, por así decirlo, ¿no? El líder, que tenía autoridad, dice que fue a verlo a él, y a otro discípulo. Aquel al que amaba Jesús, refiriéndose al propio autor del libro, el apóstol Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero destaca acá el libro de Juan que el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y éste sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y miren cómo destaca esto: él vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Amén. Lo primero que quiero destacar, y esto no es que uno juzgue la historia refiriéndose a ellos y cayendo sobre ellos para decirle, es cómo la iglesia naciente no sabía que él iba a resucitar. Vos fíjate que primero va esta mujer de madrugada, ¿no es cierto? Las mujeres siempre están primero que los hombres, ¿no? Madrugando, ocupándose de la casa. Nosotros después nos levantamos, a veces pasa al revés, pero bueno, yo lo destaco así. Esta mujer fue hasta de madrugada, con otras mujeres, dice la palabra en otros evangelios, abrió el sepulcro y vio removida la piedra. Vos ponete a pensar en ese momento. ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿No? ¿Cómo está removida la piedra? La tumba de Jesús había sellado, ¿no es cierto?, con una piedra, porque los romanos temían que le robaran el cuerpo, sellado, y la piedra estaba corrida. Lo primero, ¿quién la corrió esa piedra? Y lo primero que saca la conclusión esta mujer es, ¿cuál es? Se llevaron el cuerpo. No que resucitó, se llevaron. Y es lo que transmite después cuando habla con los discípulos. Reitero, no es caer sobre ella y juzgarla conociendo esta parte de la historia, pero en ese momento, imagínense ustedes lo que fue la sorpresa. Y dice la Biblia al final, porque aún no habían entendido, no solamente ella, sino todos los que estaban con ella, que Jesús iba a levantar de los muertos. Yo destaco, y también lo tengo como un motivo constante de oración, que podamos como iglesia de Dios, como personas integrantes de su pueblo, conocer las verdades de Dios. A veces Dios nos viene hablando, nos viene mostrando verdades, nos muestra testimonios, nos viene ministrando, nos habla a través de un mensaje, a través de alguien que nos da un consejo o algo, sobre nuestra vida cotidiana estoy hablando, y a veces no entendemos lo que Dios nos está mostrando. A veces Dios es tan evidente delante nuestro, pero estamos en otra, y no comprendemos las verdades espirituales con las cuales Dios quiere que nos podamos conducir. Le damos prioridad al razonamiento, al entendimiento, a la experiencia, al consejo, buscamos en uno, en otro, pero Dios por ahí nos está señalando el camino de algo que tenemos que hacer, que decidir, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no comprendemos lo que el Señor está hablándonos. Y esto lo veo hace mucho tiempo en el ministerio pastoral, cuando uno habla con la gente. Pastor, ¿usted me puede decir esto, me puede decir aquello? ¿A vos qué le parece? Y la pregunta es, que siempre les digo a las personas, ¿oraste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Tomaste 15 minutos de tu vida en las mañanas para preguntarle a Dios qué es lo que vos querés hacer? ¿Lo que Dios quiere que hagas? En la mañana hablaba con una joven de acá de la iglesia, veníamos en el auto para acá en la mañana temprano, y ella me gustó lo que nos contaba. Dice que ella oró a Dios para que Dios le mostrara si tenía que venir a Argentina, si tenía que estudiar, si tenía que hacer esto, lo otro, y me gustó que me testificara de cómo le preguntaba a ella a Dios cuáles eran los pasos que tenía que dar. Y si alguien lo pudiera razonar y entender esta verdad espiritual, comprenderla y creerla ante todo, seguramente se evitarían muchos problemas en la vida. Porque si hay algo que hemos hablado repetidas veces, es que hay gente que da pasos en la vida y que después tiene que retroceder. Y el desastre que hay es inmenso.
Tengo un joven ahí en la iglesia donde también estamos pastoreando en Renacer, que ayer me escribía, me dijo, Gastón, me levanto a las 3 de la mañana y no puedo dormir de la angustia que tengo por no ver a mis hijas. Él, en su momento, venía a la iglesia, creció escuchando un mensaje, el otro. Cuando tuvo que formar una familia, ¿qué hizo? La que él quiso. Le daban el consejo que no, que esto, que lo otro. Y su matrimonio fue un infierno. Y ahora el infierno lo está viviendo él, que la mamá no le deja ver a sus hijas. Esto que estoy hablando, tal vez a vos te toca de cerca o de lejos, pero yo que tengo hijos no puedo pasar un día sin ver a mis hijos y preguntarles por el bendito WhatsApp cómo están, qué están haciendo, o escuchar su voz, y a mis nietos y saber qué están haciendo. Yo no puedo imaginarme que hay una persona que amando a sus hijos no puede estar con ellos. Y tristemente, cuando uno repasa un poco la historia, le decían que no hagas esto, no hagas lo otro, pero él... Entonces, en la vida pasa esto muchas veces. Uno tiene que enfrentar realidades que a veces te superan, pero la realidad es que por ahí le culpamos a Dios cuando los culpables fuimos nosotros, de no hacer lo que Él me decía, de ni siquiera consultarle, de ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que me ama incondicionalmente, que quiere lo mejor para nosotros, porque la Biblia misma dice de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero nos cuesta preguntarle, no nos gusta hacerlo, porque a veces Dios quiere cambiarnos las prioridades, y si hay algo que caracteriza a la persona a veces es el egoísmo y la soberbia de querer siempre lo que yo quiero y no lo que Dios dice. ¿Viste cuando alguien habla con una persona y le dice que sea lo que el Señor dice? No nos gusta, porque tenemos una ansiedad de querer saber ya cuál es la respuesta de lo que tiene que pasar. Me meto con eso tomando esta enseñanza. Ellos habían estado al lado de Jesús, Él se los había dicho, pero ellos no lo veían. Ahora, hay algo valioso en esto, y es lo que yo quiero que también lo medites en tu vida. Cuando no sepas qué hacer, no entiendas lo que está pasando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosa? Orar. ¿Qué decía Jesús en la regla de oro? El que busca, encuentra. El que golpea la puerta, se le abrirá. El que llama, será escuchado. Y esto es lo que es valioso, lo que hizo María Magdalena y los discípulos. María Magdalena sufría este dolor, pero fue. No se quedó en su casa llorando. Fue a ver qué pasaba. Y cuando se da cuenta, encuentra esta verdad y va corriendo a buscar qué es lo que sucedía. Esa búsqueda, esa actitud de mantenerse no quieto, mirando el desastre, mirando, resignándose a lo que pasa, sino buscar, es la que sin duda te va a abrir puertas de bendición donde quiera que vayas. Y cuando vos no entiendas o comprendas algo, arrodillate a orar. Antes de deprimirte, antes de enojarte, de amargarte, buscá en la presencia de Dios, arrodillate, tené un tiempo de oración, buscalo al Señor, preguntale, ok, si me equivoqué, quiero volver a empezar, pero decime qué hago para seguir, y Dios te lo va a revelar. Vos fíjate que el discípulo amado Juan tampoco creía, pero dice la palabra que vio y creyó. Porque el Señor que nos ama nos quiere revelar su verdad. ¿Para qué? Para que también seamos personas de fe, que creamos y vivamos por fe. ¿Amén? Bueno, sigo con esto. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, aparecen ellos receptores de esta enseñanza, de esta verdad, que no podían creer y salen corriendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salen los dos corriendo. ¿Y quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? ¿Por qué llegó primero Juan? ¿Quién dice? Es simplemente para ver qué podemos razonar, ¿no? Porque no dice ahí por qué llegó. Pero ¿por qué llegó primero? Cayo, ¿por qué llegó primero Juan para vos? ¿Quién era más grande que el otro? ¿Quién era más grande de edad? Juan era el más chico. Proverbios 20:29 dice, la gloria del joven es la fuerza. El joven tiene más fuerza. Y llegó primero porque corrió más rápido y era más joven. La expectativa era la misma. Salieron corriendo los dos y Juan llega primero. Pero mirá qué detalle saca la Biblia. No entra al sepulcro.
¿Cómo puede ser que llegue primero, pero se queda? Yo me imagino a Juan llegando ahí y diciendo, no, pará. Viste que hay gente que uno dice, quiere enfrentar la verdad o ser valiente, pero se quedan ahí donde están. Y viene Pedro, que yo me imagino, es una imaginación propia, que lo ve correr adelante a Juan y habrá dicho, Juan me va ganando, cuando Pedro era un tipo que quería estar siempre primero. Es el que le corta la oreja, ¿no es cierto?, al alguacil que venía a buscar a Jesús, es el que estaba ahí contestando siempre, que respondía. Imagínate que la misma actitud quería llegar primero que Juan. No estoy haciendo una teología de esto, es una imaginación mía, ¿eh? Pero cuando llega, lo ve a Juan detenido ahí mirando y Pedro sí entra. Y yo entendía, respecto inclusive de lo que pasaba ayer en la iglesia y en lo que Dios nos llama a hacer, que la iglesia de Dios necesita de estas dos corrientes de personas. La juventud, que se caracteriza por la fuerza, por la dedicación, por la pasión, por la entrega, y la gente grande, que quizás ya no corremos como antes. No sé si alguna vez te frenaste por esto, es decir, yo estoy grande, ya no es lo mismo, no me pidan otra vez que esté tan temprano. Viste que a veces la gente grande se quiere quedar atrás porque se echa encima los años y nos automarginamos, a veces nos autolimitamos, como si no fuéramos capaces de hacer las cosas. Y capaz que de vez en cuando alguien te lo hace saber, ¿no? No sé cuando vos eras joven, pero a mí cuando yo crecí y la primera vez que no me tutearon, me dijeron, usted me hizo río, o sea que soy más grande de lo que parece. ¿No es cierto? Alguien alguna vez te lo hace ver esto, pero la realidad es que tenemos que aceptar la condición que tenemos. ¿Y qué hacer? Disfrutarla. Porque Dios nos necesita, amén, a todos. Ayer hubo gente que salió a la calle, yo salí con 2 jóvenes que de alguna manera yo tomé la iniciativa para hablar con la gente de la calle. Había una señora que estaba en silla de ruedas, no la podíamos traer para acá. Esta señora nos dijo, no, estoy acá pidiendo, le dejamos una pequeña ofrenda que Dios nos mostró en ese momento, y le dijimos, ¿querés que oremos por vos? Sí, dijo ella. Y nos pusimos con estos 2 jóvenes a orar por ella ahí en la calle. Y en la próxima otra cuadra había otra gente tirada que no se podía mover, y yo le dije a esta joven, una joven, le digo, ¿querés orar por ellos? Sí. Y se mandó a orar. La iglesia, Dios nos necesita a todos como iglesia, para que el que tiene fuerza lo aplique, y el que tiene conocimiento y experiencia lo haga también. Porque todos somos parte del llamado que Dios nos hizo. No es por unos u otros, sino que todos. Vos fíjate en esta realidad, cómo Pedro llega con la lengua afuera, cansado, pero es él el que entra. El privilegio es de aquellos que se la juegan y que creen y que van al frente. Juan se quedó un poquito más allá y el mismo discípulo dice de sí mismo que después vio y creyó. Lo cual nos da a entender que se quedó un poco afuera porque más allá del miedo, tal vez no creía esto de la resurrección. Y Pedro lo encontró ahí y dice la palabra que encuentra el lienzo, el sudario, ordenados en un costado. Se ve que Jesús se levantó, amén, en su condición de hombre, dejó eso a un lado y nos demostró con la piedra que la resurrección era una realidad. Yo quiero mostrar una imagen que me regaló acá Juan Carlos, de un cuadro pintado en el año 1800 y pico, casi de un autor que imaginó a Pedro, el hombre mayor, y a Juan corriendo hacia el sepulcro. Y hay una imagen quizá más cercana, aunque no se la puede ver con detalle, del rostro de cada uno de ellos, porque lo que más caracterizó a esta pintura en aquel tiempo y que perduró fue cómo el autor retrató la expectativa que había en el rostro de la persona. Por eso yo te decía al principio que te coloques en esa imagen histórica de un Pedro mirando el sepulcro. ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo que está pasando allá? Se llevaban al Señor. Y se ve en la imagen que se llevan las manos al pecho. ¿Viste cuando uno sufre y no sabe cómo sigue todo esto? Que uno se toca el estómago o se toca el pecho, o un Juan que el autor imagina que iba pidiendo con qué me voy a encontrar. Si es así, que la maldad siguió y continuó aún ensañándose con el cuerpo del Señor, y estos 2 hombres iban ahí mirando el sepulcro. Una expectativa también que podemos sumar y decir, a lo mejor ellos querían encontrar esa verdad,
de que verdaderamente lo que pensaban que se había perdido podía reencontrarse. Esa expectativa que tenemos en la vida también, de que las cosas puedan ser diferentes a lo que son. Y a partir de la muerte de Jesús, esta es una verdad, de que todo lo que nosotros miramos como algo imposible puede volver a empezar, puede comenzar, puede cambiar. Ayer, como les decía antes, estábamos con unos jóvenes, una gente grande, y el hombre mayor especialmente. Un hombre que quizá tenga un poco menos de años que yo, de toda una vida. Me dijo, yo tengo SIDA, me dijo, he tenido una vida desastrosa, he tenido una vida miserable, y me quedó esta palabra, sin esperanza, sin expectativa de que pueda cambiar. Esperando quizá la muerte en alguna esquina, mientras tanto subsistiendo, con una frazada que me den, con un pantalón. Y hoy hablaba con una hermana que estaba viendo hace poquito en la mañana, estábamos acá hablando, y me decía, ¿y estas personas no tienen ninguna otra posibilidad de salir de donde están? Y la pregunta cae sola, la respuesta cae sola, no la tienen. ¿Por qué? ¿Qué decía Jesús que se los dije antes? Juan 7:7 dice la regla de oro, el que busca, pero ¿por qué ellos no la encuentran? ¿Dónde la van a buscar? En la calle, en los políticos, en la gente. ¿Dónde la van a buscar? No la van a encontrar nunca. Y ayer hablaba con este hombre grande y un chico de 27 años que estaba en un container. Yo me acerqué y le dijo, che, ¿no querés merendar con nosotros? Y el pibe me dijo, de una, me dice, ¿viste? Y nos vinimos para acá y cuando vamos caminando él venía atrás nuestro. No se acercaba porque tenía vergüenza. Tenía, viste, como estaba ahí como retaseando y tenía vergüenza. Y yo me acerqué y lo traje y lo abracé. Le dije, contame de tu vida. Él, de una localidad muy lejana de Gran Buenos Aires, inmerso en las drogas. Me dijo, yo no puedo salir a las drogas, me dice. Una vez estuve 2 años sin drogarme, pero de los 13 años que me drogo. ¿Qué expectativa tiene él de su vida en años más? Ninguna. No la tiene. Y él me dice, yo sé que puedo mejorar y no sé cómo hacerlo. No puedo. Esa maraña de imposibilidades, de impotencia, es la que domina a aquellos que no creen en Dios, que no han visto un sepulcro vacío. Aquellos ven la muerte como un futuro a vivir. No sé cuándo. En lo personal, como hemos trabajado en barrios marginales, hay chicos que cuando el HIV dominaba las calles, no pasaban de los 30 años. Imagínate una expectativa de vida de 30 años. Y una sociedad sana, por así decirlo, tiene una expectativa en aquel tiempo de 80 años, ahora es para 100. Esperemos llegar lo más lejos posible. Pero para esa gente no hay otra expectativa. Entonces, por eso conocer a Cristo es vital, porque les va a cambiar la forma de pensar, de ver. La expectativa va a ser otra. Porque si vos mirás a esos grandes que son jóvenes y sufrís, imagínate por un momento los niños que estaban acá adelante. ¿Qué esperan vivir estos niños? No sé si viste en el video, atrás había sentado acá una nena que tiene 8 años de edad, Zoe, y estaba teniendo a su sobrinito de 1 mes de vida. ¿Vos sabés cuánto le costó a mi nieto salir a la calle después que había nacido? ¿Cuántos meses tuvieron que pasar para que pudiera salir a la calle? Porque se podía resfriar por el frío. ¿Cuántos meses tiene que tener un bebé, los que tienen medicina? Un bebé para salir a la calle, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Mínimo. ¿Cuánto? 6 meses. Nosotros, nuestro nieto, mi hija no lo sacó a la calle hasta que pasaron 6 meses. Y este bebé, 1 mes de vida, viviendo ahí en la puerta del supermercado Día que está ahí en Pueyrredón. ¿Vos te imaginás esa expectativa de vida de esa familia, de ese niño? Y está acá, y está en la calle, y está en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros como iglesia, ¿qué perspectiva tenemos de la vida que Cristo nos mandó a disfrutar y a vivir? Vos fijate, estos hombres iban corriendo al sepulcro, y ese sepulcro vacío iba a transformar a la iglesia de Dios. Porque estos hombres cobardes, timoratos, llenos de angustia, de culpa, iban a transformar el mundo. Pedro iba a levantarse
en la primera predicación que pudo tener, y nos da la Biblia cifras de miles de hombres que se convirtieron por la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque vio un sepulcro vacío. ¿Escuchaste bien eso? Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos viendo? Sabemos la historia. Amén, decimos, resucitó. Pero no se refleja muchas veces eso en mi vida. Porque vivo en una maraña muchas veces de que creo en Dios, de que soy su hijo, de que canto, de que oro, pero todo queda ahí, tristemente. Cuando Dios nos vuelve a decir también, y también tendríamos que repetir esto que decíamos al principio, las verdades espirituales que no entendemos, la iglesia de Dios tiene que entender para qué está, para qué estamos, para qué estamos. Tenemos que entender esto. Así como la misma iglesia no entendió que Jesús iba a levantarse de los muertos hasta que lo vieron, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que esperar ver para poder cumplir lo que Él nos mandó a decir? A veces uno encuentra que dice, no tengo tiempo, mis prioridades son otras, tengo que estudiar, está bien. Tengo que trabajar, está bien. Tengo que hacer esto, mi familia, mis cosas, está bien, todo está bien. Todo está bien. Pero arrodillate delante de Dios y antes de ordenar tu día, pregúntale a Él cómo tenés que vivir ese día. Y seguramente tus prioridades van a cambiar, las mías van a cambiar. Y seremos testigos de su gloria, tal como Él soñó que fuéramos. Porque cuando Él se levantó de los muertos, Él no dijo, entre las muchas cosas que enseñó, y ya voy terminando, Él dijo, ¿qué dijo? Cuando se levantó de los muertos y vio toda la iglesia, dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y dijo a toda criatura, empezando por los niños, que sufren el pecado de sus padres. En la semana nos tocó orar ahí en Renacer por una bebé que duró, no sé si días u horas, con todos los pulmones negros, nació. Y no duró un día de vida. ¿A qué se debe esto? ¿Usted lo puede imaginar? Al pecado de sus padres. Con el cigarrillo, con la marihuana, con el alcohol. A veces hemos visto con mi esposa niños que tienen un tamaño, que son chiquititos. Y la explicación clínica, médica, es porque sus padres han consumido. O con las uñas negras, o los dientes negros cuando nacen, cuando los desarrollan. El pecado de sus padres. ¿Qué expectativas hay? En ellos, ninguna. Porque eso es todo para ellos. Nosotros estábamos trabajando en el año, antes de la pandemia, estábamos en un comedor con mi esposa en Moreno. Íbamos hasta allá todos los sábados. 1 hora y media de viaje, no llegábamos más. Pero cuando llegábamos, nos esperaban 40 chicos. Y nos abrazaban y saltaban. Y Marcelo los tenía en un costado, como estaban ayer, teniendo una obra de teatro, un mensaje. Nosotros con los más grandes, después los llevamos a jugar al fútbol, ahí cerca. Y cuando venían del fútbol les comprábamos un helado. Un helado, que te digo, es todo lo que había en la zona. La marca, no sé qué marca era, pero eran horribles los helados. Una vez me compré uno para acompañarlos. Pero ¿sabes cómo estaban ellos? Felices, parece que estaban en Fredo tomando un helado. Y esos chicos nos acompañaban, eran adolescentes. Compartieron el Facebook con una de mis hijas, y una de mis hijas con dolor me dijo, papá, mirá cómo está este joven, este niño. Un chico de 12, 13 años, pasó la pandemia, pasaron ¿cuántos años? 3 años, sale en un Facebook con un revólver. Es verdad lo que te digo, Y le decían el oso, los chicos, pues así grandote, ¿viste? El oso. Y era de andar en la calle. Claro, ¿qué expectativa tienen? Nada. Y así, no solamente hablo de la gente marginal, la gente que te rodea en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la familia. La gente que no conoce a Cristo va camino a una muerte eterna, aunque no lo parezca. Y nosotros como iglesia, que conocemos que hay un sepulcro vacío, tenemos el gran llamado de Dios de ser testigos de su gloria. Y no me vengas con que no tenés fuerzas, porque si te faltan fuerzas vas a tener lo que tenía Pedro, que era fe, experiencia, testimonio. Y quizás llegues más lejos que los que la tienen, que los que tienen fuerza. Y no voy contra los jóvenes,
que son un gran testimonio acá en la iglesia. ¿A qué voy? Que no hay excusas válidas. Nada es excusable delante de Dios, porque para Él somos su pueblo, fuimos llamados, fuimos escogidos. Jesús decía, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y la película hermosa que vimos ayer, que se las recomiendo, se llama Vencedor, está en la plataforma Netflix para que la puedan ver. La historia nos revela a una niña, no quiero espolearla, pero de una niña que nos plantea la identidad de nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién sos vos? ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? Esa pregunta te la tenés que hacer en la intimidad y responderla en el altar de Dios. Porque si no tenés respuesta, Él te va a decir quién eres. Ante todo te va a decir lo que le dijo a Jesús cuando se bautizó: eres mi hijo, mi hija. No somos hijos de una familia que vengo de Brasil, de Córdoba, de Colombia, de Chile. No, nosotros somos hijos de Dios. No nos confundamos. Que habremos nacido en otros países, está todo bien, pero somos hijos de Dios. Y en esa obediencia tenemos toda una vida para llevarla por delante. No la desperdiciemos. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos.